¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Recientemente la OEA decidió promover un diálogo abierto entre el gobierno bolivariano y la oposición, así como respaldar la mediación de UNASUR y los expresidentes Fernández, Zapatero y Torrijos. La CELAP y la Asociación de Estados del Caribe se han pronunciado de la misma manera. Pero, ¿cuál es la situación actual de la mediación internacional? ¿Se abre realmente un camino al diálogo o se mantiene todavía la amenaza de una intervención extranjera en Venezuela? ¿Puede el diálogo conducir a un gobierno de unidad nacional? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Roy Daza. Fue diputado al Parlamento Latinoamericano. Es periodista y especialista en relaciones internacionales. Actualmente es integrante de la Comisión para Asuntos Internacionales del PSV. Bienvenido, Roy. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias y bueno, complacido de estar aquí, muy honrado de estar aquí en este programa. Después de la reciente resolución de la OEA a favor del diálogo en Venezuela, cambian los escenarios. Es posible que cambien los escenarios. Pero te quiero preguntar, ¿cuál es la situación actual después de esta resolución? ¿Se abre el camino al diálogo o por el contrario se mantiene todavía la amenaza de una intervención extranjera en Venezuela? Hay que decir que la iniciativa asumida por Luis Almagro, que no tiene además mucha explicación desde el punto de vista ni siquiera de la metodología diplomática, que es que tú ante una moción siempre abres consultas, siempre conversas y particularmente con la parte interesada, el centro del tema. Eso no lo hizo Almagro, se apresuró en un documento, en la presentación de un documento que realmente no tiene ni asidero político ni asidero jurídico. No es posible jurídicamente ni políticamente aplicar la Carta Democrática a Venezuela. ¿Cuál es la insistencia de Almagro? Pero su insistencia era precisamente para dinamitar el diálogo iniciado entre la oposición y el gobierno en República Dominicana. Promovido por UNASUR, ¿no? Claro, promovido por UNASUR y donde está el presidente Rodríguez Zapatero, el presidente Martín Torrijos, el expresidente Leonel Fernández, que abrió un espacio que desde hace mucho tiempo se estaba esperando, el país esperando por un espacio de encuentro, un espacio de debate político y precisamente Almagro busca es romper esta iniciativa. ¿A qué intereses está respondiendo Almagro? A los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Ahí no me queda la menor duda. Es decir, ahí el gobierno de los Estados Unidos, después de su decisión del año pasado y de este año de aplicar el decreto Obama, sencillamente eso es la señal para promover una intervención directa en el país o promover la desestabilización del país. ¿Con la resolución de la OEA se mantiene esa amenaza? Se mantiene esa amenaza porque eso es una decisión del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, la OEA puede tomar una decisión y ya es importante que una mayoría, pero muy grande de los países de América Latina y el Caribe hayan tomado una decisión a favor del diálogo, a favor de una salida política. Ahora, las fuerzas que están interesadas en que nuestro país vaya a un conflicto bélico, que vaya a un proceso de desestabilización, también son poderosas y también actúan. Ahora, digamos, este round lo ganó Venezuela. Ahora, ¿qué posibilidades de éxito puede tener el diálogo que ahora promueve la OEA? ¿Qué posibilidades de éxito tiene el escenario de una intervención extranjera en Venezuela? Pero la respuesta, por favor, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Roy,
¿Qué posibilidades de éxito tiene este llamado al diálogo por parte de la OEA? ¿Qué posibilidades de éxito tiene la política de intervención en Venezuela dirigida por los Estados Unidos? Yo creo que el éxito está dado por dos situaciones políticas, es decir, esa posibilidad, que es el gran movimiento de opinión que se ha levantado en Venezuela, dentro de nuestro país, entre distintos sectores sociales, entre distintos sectores políticos, a favor del diálogo. Eso tiene una repercusión. Ahora, la oposición no asistió en la reunión pautada para estos días para continuar con el diálogo entre el gobierno y la oposición. Pero no asiste, y el análisis que yo hago es precisamente por las diferencias entre los distintos componentes de la Mesa de la Unidad Democrática. Ya se reflejaron en relación a Almagro. Recuerda que, por ejemplo, la señora María Corina Machado expresó, no, ningún diálogo, es calle, oposición en la Asamblea y Carta Democrática. Esa es la agenda, esa es la agenda de ese sector. Es el sector del señor Leopoldo López, es el sector que estuvo involucrado en la guarimba en el 2014. Ahora, no hay una unidad de criterios hoy en la Mesa de la Unidad. Y si algún problema tiene el profundizar y desarrollar el diálogo político en el país, es precisamente la falta de unidad de criterios en la Mesa de Unidad Democrática. ¿Quién se va a imponer? Se va a imponer Al final la razón. siempre se impone los radicales. Sí, pero yo creo que en esta oportunidad hay un panorama político, primero internacional y un panorama político nacional, que impone la responsabilidad. Es decir, yo he venido planteando desde hace tiempo que la situación de crisis económica que vive nuestro país solo es posible resolverlo a partir de un acuerdo nacional. Y un acuerdo nacional es entre distintos sectores sociales, pero también es un acuerdo político, es decir, también es un acuerdo en el Parlamento, también es un acuerdo entre las fuerzas políticas. ¿Cómo puede eso incidir en la situación del país? De manera positiva. Si hay esa responsabilidad, se da. Ahora, que los sectores extremistas se impongan y vayamos a una línea de violencia, yo creo que eso va a ser respondido por el pueblo que acompaña el proceso bolivariano y también por el pueblo que puede no acompañar el proceso bolivariano, pero no está de acuerdo con la violencia. Bueno, la mayoría de los venezolanos está a favor del diálogo. Claro. Incluso más del 90% está a favor del diálogo entre el gobierno y la empresa privada. 75% considera más importante el diálogo con los empresarios que con los líderes de la oposición, porque hay una demanda de soluciones con respecto a la crisis económica. Ahora, lo que uno observa es que ninguno de los dos bandos pareciera que está ganado para el diálogo. La oposición insiste en el revocatorio, en la salida, en el cambio, en la transición. El gobierno se atrinchera, se radicaliza y confronta. Nadie está hablando de cohabitación, convivencia y mucho menos de alternancia en el poder. En este contexto, ¿qué posibilidades de éxito tiene la gestión de UNASUR respaldada ahora por la OEA? Hay una decisión del jefe de Estado, Nicolás Maduro Moro, que es una decisión política, una estrategia política, basada en el diálogo. Lo viene diciendo desde hace mucho tiempo y lo ha ratificado hoy en día. Es decir, yo creo que de parte del movimiento bolivariano, de parte del movimiento revolucionario, nosotros estamos todos persuadidos de ir a la mesa de negociación, incluso con los puntos que sea necesario discutir. ¿Cuál sería la agenda? La agenda, a mi criterio, en primer lugar, tiene que ser un acuerdo, que tiene que ser un acuerdo político y un acuerdo parlamentario para contribuir con la agenda económica bolivariana propuesta, porque hay que resolver el problema de la escasez de alimentos y el problema de la inflación. Esos son los problemas que atañen a todos los venezolanos. Esos son problemas urgentes, esos problemas no admiten demoras. El gobierno está haciendo un esfuerzo. Ahora, ¿qué esfuerzo le corresponde y qué responsabilidad le corresponde a la oposición? Pero para la oposición, la crisis económica es consecuencia del modelo económico. El modelo económico sigue planteado por parte del gobierno, se sigue manteniendo. ¿Qué posibilidades de concertación hay allí? Yo creo que esa apreciación de la oposición es una apreciación, digamos, de oportunismo político, pero desde el punto de vista de la política económica hay un hecho cierto, concreto. Es decir, a partir del nuevo gabinete económico, evidentemente,
el presidente Nicolás Maduro dio un viraje táctico que ha empezado a dar resultados. Incluso ha empezado a dar resultados hasta con el diálogo con sectores empresariales muy importantes. Eso no existía antes, ahora sí existe. Pero hay críticas con relación a las decisiones económicas del gobierno. Se perciben tardías, desarticuladas, que no están respaldadas por una voluntad firme de cambio, de rectificación. Todavía los sectores productivos no están conformes con las decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Sí, yo creo que existe una transición desde ese punto de vista, pero hay cambios importantes y en política cambiaria se dieron unos pasos, en política monetaria se dieron unos pasos, en política fiscal se han dado unos pasos, en materia productiva y la proposición de los motores productivos. Es decir, y hay un espacio de discusión. Los martes en la mañana hay un espacio muy importante de discusión. Roy, el desabastecimiento se agrava. Ese es el problema. Es decir, ahí es donde hay que poner el acento. Sí, el acento está en cómo colocar los productos, cómo tener los productos y cómo abatir la inflación. Pero en primer lugar, cómo colocar los productos. Eso es una cosa urgente. Y eso requiere, por supuesto, de un acuerdo político. Y requiere de una cosa muy importante, que es la política de participación de la población, de todos los ciudadanos, en los comités locales de abastecimiento y producción. Eso es una de las fórmulas políticas de participación, de democracia, que puede imponer, porque los problemas de economía no son solo económicos, son también problemas políticos. Pero ¿tú no crees que resolver el desabastecimiento entregando una bolsita de comida, resolver el tema de la producción agrícola promoviendo conucos en liceos y escuelas, ¿tú crees que eso va a resolver el grave problema de producción agrícola y de desabastecimiento? Es parte de una solución, de la solución integral, pero la solución de fondo es un plan de producción agrícola que nos coloque a nosotros en la posibilidad de importar el 50% y el 50% producirlo en el país. ¿Por qué? Porque ese solo hecho significa una revolución económica en nuestro país. Nada más que eso. Eso está demostrado. Esa es la discusión de 2007 que se hizo estando el presidente Chávez. Un debate que hubo en el seno del chavismo sobre el modelo productivo, muy importante. Ahora, es innegable que la economía venezolana hoy está atravesada por una situación concreta. Un barril de petróleo promedio 88 en el 14, 44 en el 2015 y hoy 26,8. Es decir, ese es un contexto que tiene ya tiempo. ¿Por qué no se han tomado medidas más tempranas? Porque el impacto que tiene dentro del ingreso nacional, la caída de los precios fue brutal, fue fulminante. Es decir, no es una cosa que se pueda decir hoy, en este momento, que hay unas salidas a corto plazo. Tenemos que buscar salidas a corto plazo en relación al tema del suministro de los alimentos. Eso hay que buscar financiamiento, incluso donde sea necesario buscar el financiamiento para tener esos alimentos. Ahora, en los problemas económicos están referidos en un plazo un poco más largo. El descontento, tú sabes muy bien, ¿cómo no?, que se incrementa. ¿Cómo encaja el descontento y las crecientes protestas populares por falta de alimentos en esta agenda de diálogo y negociación? Porque el descontento va a presionar por respuestas. ¿Cómo no? Porque hay un descontento generalizado por la falta de alimentos, la falta de medicinas, y eso es real. Ahora, la respuesta política ha sido: lo que tengamos lo ponemos de la mejor manera. Una buena parte se estaba yendo por contrabando, se estaba yendo por lo que llaman el bachaqueo aquí, que se ha generalizado. Pero medidas como recuperar ingresos a partir de sincerizar el precio de la gasolina nos pueden ir ayudando. Eso no es algo de hoy para mañana, pero en el transcurso de los meses nos pueden ir ayudando. Es una cifra cercana a los 12.000 millones de dólares, es decir, anuales, es decir, no es cualquier cosa. Es decir, hay procesos de recuperación, pero evidentemente necesitamos
con urgencia financiamiento internacional para los planes productivos. Es decir, no financiamiento internacional para meterlo en los bancos, sino financiamiento para abastecer y también para los planes productivos, porque si no, no tiene sentido, si no, no tendríamos salida. Tú planteas la necesidad del diálogo, de la negociación. La mayoría de los venezolanos está apostando a la paz, a la estabilidad, a la construcción de consensos y alianzas. Todo esto podría conducir finalmente, en medio de un contexto de descontento también, todo esto podría conducir a un gobierno de unidad nacional con participación de otros sectores más allá del chavismo. Pero la respuesta, por favor, cuando regresemos en los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Roy, sobre si es posible un gobierno de unidad nacional que vaya más allá del chavismo. Yo creo que... Y si es necesario y urgente, en no, tu opinión. Es un planteamiento que he hecho incluso desde mucho antes del 6 de diciembre. Lo hice públicamente, sí. Yo estoy de acuerdo con un acuerdo nacional. Si un acuerdo nacional implica hacer concesiones de parte y parte, es decir, no hay manera. Si eso puede llevar a acuerdos de carácter gubernamental para solucionar los problemas del país, bienvenido sea, siempre y cuando sea sobre el respeto de la Constitución y las leyes de la República. Es decir, fuera de ahí no. Y de un respeto elemental. El presidente de la República es Nicolás Maduro Moro. Y la posibilidad de la alternancia en el poder también estaría en esa agenda. Está una posibilidad que la da la agenda política nacional. Claro. Es decir, la agenda política nacional en las condiciones hoy da las posibilidades o que nosotros vayamos a una contienda, el referéndum, o vayamos a las contiendas que están presentes. Son 3 elecciones en los próximos 2 años y medio. ¿Qué impacto tuvo esa propuesta cuando lo hiciste? En el seno del PSUV, en el seno del movimiento bolivariano. Mira, algunos sectores... ¿Qué crees tú? No, ¿Hay consenso? ¿Hay respaldo? Yo creo que en este momento sí. En aquel momento creo que no fue muy bien recibida esa proposición en alguna gente. Pero creo que en este momento hay no respaldo, hay unidad muy férrea en torno a la necesidad del diálogo nacional. La necesidad del diálogo nacional creo que es compartida por amplios sectores, pero la idea de un gobierno de unidad nacional impulsado por el presidente Maduro, ¿tú crees realmente que tenga posibilidad? No he participado en un debate de esa naturaleza. Ahora, sí te quiero decir lo siguiente, es decir, no hay ninguna posibilidad en el mediano plazo ni en el corto plazo de resolver la crisis económica del país, que tiene 3 fuentes. Una fuente internacional, el agotamiento histórico del capitalismo rentístico y la necesidad de un viraje en la política económica. Esas 3 cosas no se pueden atacar sin un acuerdo político. Volviendo al tema y la oposición en Venezuela tiene una determinada fuerza política. Volviendo al contexto internacional, el papel de la CELAC, del ALBA, ¿cuál crees tú que puede ser en este momento? Contribuir al diálogo. Es decir, como lo viene haciendo UNASUR, ya lo declaró el ALBA, ya lo declaró el Comité Permanente de la CELAC. Es decir, la Asociación de Estados del Caribe, reunida recientemente en La Habana. Es decir, todo el concierto latinoamericano, incluso de gobiernos que tienen una posición distinta a nuestro gobierno, el gobierno del presidente Maduro, o al proyecto de nosotros los chavistas. Es decir, en relación a ese tema del diálogo nacional hay un acuerdo. ¿Eso descarta la intervención de una vez? No las descarta por lo siguiente. Porque el imperialismo norteamericano, y a mí sí me gusta hablarlo con sus 2 palabras. Con nombre y apellido. Con nombre y apellido, ¿no? Es decir, esa fuerza que es muy poderosa tomó una decisión política. Y la decisión política es que ellos quieren acabar como sea con el gobierno del presidente Maduro. Y, por supuesto, lo que no han encontrado es ni las condiciones internacionales, como se demostró hace pocos días, hasta en el seno de la OEA, y tampoco han encontrado las condiciones nacionales.
porque una cosa es el debate político entre nosotros los venezolanos y otra cosa es que una fuerza extranjera te venga a imponer condiciones. Tú descartas la intervención, por ahora. Yo por ahora descarto la intervención, pero digo que hay que estar alerta. Bueno, muchísimas gracias, Roy, por este Muchas análisis gracias. situacional. Y ahora las conclusiones. Según Interlaces, 3 de cada 4 venezolanos considera muy necesaria y necesaria la mediación internacional para promover el diálogo entre el gobierno y la oposición. Sin embargo, esta mediación debe evitar involucrarse con posiciones parcializadas y activismo político en la lucha por el poder en Venezuela. Hay que levantar un amplio consenso nacional en contra de una eventual intervención extranjera que lesione nuestra soberanía y la potestad de los venezolanos de decidir su porvenir. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visitar nuestra página web interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.